quiero hacer un especial énfasis en estas normas que son nuevas en materia de legislación, pero que ya habían sido señaladas o aplicadas en la jurisprudencia por el Consejo de Estado, sobre todo por la Corte Constitucional. Son normas para tener en cuenta porque son en beneficio del contribuyente y se refieren únicamente cuando estamos hablando de sanciones. En el caso de que se vayan a imponer sanciones, yo tengo derecho a invocar si no está presentado una lesividad, o sea, si la falta es antijurídica, pero no afecta el recaudo nacional, yo puedo alegar, oye, entonces, ¿por qué me están poniendo la sanción? Principio de favorabilidad. Este principio sí, nunca lo había aceptado nadie, ni el Consejo de Estado, ni la Corte en materia sancionatoria, porque en materia sancionatoria habían dicho no. El principio de favorabilidad solo existe para las normas penales y laborales. Eso que al dedo se le aplica la norma más favorable, pero aquí no. El principio de favorabilidad, ¿qué es? En últimas, que si una norma es proferida con posterioridad al hecho por el cual me están sancionando y esa norma es más favorable, me deben aplicar esa norma que es más favorable, así haya surgido con posterioridad a mi conducta que ha sido sancionada o que va a ser sancionada. Ese es el principio de favorabilidad y aquí lo están reconociendo, diciendo que la ley permisiva o favorable prima sobre la ley que sea desfavorable en materia sancionatoria únicamente. El de proporcionalidad y gradualidad, dos principios que van muy cogidos de la mano. Estos ya los venía aplicando tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional. Y aquí nos indica que debe aplicársenos la sanción, pero de manera proporcional, de acuerdo con la gravedad de la falta cometida. Fíjense que empiezan ya a establecerse situaciones en donde se va a ver la culpabilidad, o sea, se va a ver cómo fue la conducta de la persona. Hoy en día, lamentablemente, o hasta mejor, hasta antes de esta reforma tributaria, teníamos que decir que las sanciones eran objetivas porque no miraban el comportamiento del contribuyente, sino está en la conducta, se le aplica la sanción. Y tocaba la vía sentencia o jurisprudencia del Consejo de Estado o de la Corte. Ya con esta norma nos está diciendo, tiene que ser de acuerdo con la falta cometida y graduarla, aplicarla gradualmente con la falta menor a la de mayor gravedad. Son principios que no teníamos legalmente desarrollados, era vía jurisprudencial, hoy los tenemos, por lo tanto tenemos que hacer también uso de ellos, únicamente en materia tributaria, sancionatoria. Y finalmente nuestros intereses de mora. Veníamos sufriendo mucho por ese interés compuesto que había establecido la ley tributaria y que la Corte lo había avalado, porque esa norma puede demandar y la Corte dijo no, sí se puede, está bien determinado. Y ahora nos dice, miren, a partir de la vigencia de esta ley, o sea, a partir del 26 de diciembre del 2012, usted ya puede liquidar su interés simple. Si es por obligaciones anteriores, le toca liquidar el interés compuesto hasta el 26 de diciembre, hasta el 25 de diciembre, y a partir del 26 aplica el interés de mora simple. Y estos son entonces como los principales beneficios que queremos también comentar con ustedes, porque como son beneficios, tienen un periodo de aplicación restringido y si uno está interesado en hacer uso de ellos, pues lo ideal es no esperarse hasta el último día para beneficiarse. Yo creo que con esto hemos tratado de abarcar los principales temas de la reforma tributaria, los que nos parecieron más importantes y más interesantes para ustedes. Si tienen alguna pregunta, comentario, pues unos minuticos para ellos. A mí me quedó la duda con el impuesto al consumo. ¿Cómo lo debo estar contabilizando entonces? El impuesto al consumo, o sea, el servicio mayor. Eso no se discrimina. Con el tema de la presentación de las declaraciones de IVA, si yo estoy obligado a presentarla cuatrimestralmente, ¿me obliga a hacerlo así o lo puedo presentar bimestralmente? Yo diría que, mire, la finalidad de la ley es que agrupó bimestralmente a quienes, a los que tienen los más altos patrimonios y a los grandes contribuyentes. Eso lo que refleja es que el interés del gobierno es recaudar bimestralmente lo más representativo, ¿sí? Uno diría que tal y como quedó la norma, la obligación es dentro de los periodos fijados, pero
también el criterio de uno, pues tampoco lo podrían sancionar por exceder el cumplimiento de la ley, como sería presentar Creo que no debería más bien trimestralmente. como excederse, no como, porque estamos diciendo que lo presentan en el mes quinto. Es que eso Pero tiene un realmente impacto- esto es tu interpretación. tiene un impacto Criterios. financiero en cada empresa. No, De caja yo no puedo sacar el IVA de 4 meses. Sí, pero fíjese que también lo que yo pienso, porque es que todas esas normas usted las ve, las metieron en el trámite legislativo en segundo debate y no hay exposición de motivos, pero lo que yo también pienso es que es la intención como de descongestionar un poco los sistemas informáticos electrónicos, ¿no? Porque cuando usted lo ponen, digamos, a los más pequeñitos, que son los menos representativos, a que declaren anualmente en vez de bimestralmente, lo que está haciendo también el gobierno nacional es quitándose de encima una cantidad de carga administrativa y de declaraciones que congestionan los sistemas informáticos electrónicos, ¿no? Pero yo lo que pienso es que esto también debe ser objeto de reglamentación, ¿no? Fíjese que no se ha definido nada al respecto. Hay muchos casos, el criterio relevante es el impuesto pagado y en muchos casos no hay impuesto pagado, entonces si no hay impuesto pagado, que no va a declarar, y esa no es la conclusión, ¿no? Entonces tienen que empezar como por vía de reglamento, todos esos vacíos, a tratar como de definirlos. Sí, perdón que le aclare una cosita. En este punto de vista, lo que acaba de comentar, hay una cosa muy clara. La DIAN expuso un articulado sobre el IVA, pero tampoco está estimando a que no declares directamente. Entonces, usted como no tiene ese papel, no lo haga. ¿Sí? La DIAN en un tope de un manejo, yo si quiero ponerlo bimestralmente, yo sí puedo hacerlo bimestralmente, cumpliendo lo que venía normalmente anterior. Y puedo cada bimestre presentarlo, y sin ningún inconveniente. Y seguir presentando mi bimestre. Que sí me estipula a mí que en el cuarto bimestre tengo que presentar la declaración, sí, me lo está diciendo. Pero yo lo puedo presentar en los bimestres, bimestralmente, si lo puedo, yo si quiero hacerlo, lo puedo hacer. Y no tengo ningún inconveniente con la presentación bimestral. Pero ya es la determinación que lo tome cada contador, su determinación. ¿Sí? Pero sí lo puedo hacer, porque sí, yo mismo la Yo comparto ese criterio suyo, porque es que a nadie lo pueden sancionar por exceso de cumplimiento de la obligación. El tema es que yo la verdad no conozco un decreto reglamentario al respecto. Tampoco yo. A mí no me dice, no lo presento, no me dice que no lo haga. Y yo lo puedo hacer porque mi empresa lo quiero manejar bimestralmente. No me puede decir cada 4 meses, tampoco es. La ley dice cada 4 meses lo cumplo. Pero nunca me está pidiendo algo diferente. Pero fíjense que, por ejemplo, vuelvo e insisto, normas como el hecho de que usted no esté obligado a presentar declaración de retención cuando no hay operaciones sujetas a retención, el hecho de que usted no esté obligado a presentar la declaración del impuesto sobre las ventas cuando no hay operaciones sujetas al impuesto durante ese semestre, el hecho de una nueva periodicidad en la declaración del impuesto sobre las ventas, por ejemplo, ya no va a ser todo bimestral sino cuatrimestral y anual, el hecho de que las devoluciones también puedan ser semestrales, todo eso tiende un poco a descongestionar a la administración de impuestos, que consciente de su limitada capacidad operativa lo que está buscando es de alguna manera racionalizar los recursos y menos trámites. Claro, pero fíjate que exactamente lo que acabas de decir es correcto. La DIAN es el momento de yo como contribuyente estoy haciendo mi responsabilidad de reportar mi declaración, pero como estamos acá, yo lo he visto y yo en los seminarios que he estado, en ninguna parte dice una norma, estatuto, algún decreto que me diga que me esté obligando a que si yo tengo que presentarlo cada 4 meses me pueda presentarlo trimestralmente. Y el comentario va es a que eventualmente la administración diga si es cuatrimestral, porque usted de todos modos, si le estoy diciendo, la administración lo puede decir, porque si la administración lo que busca es descongestionar y todo el mundo le sigue presentando bimestral. Una pregunta, en el caso de los anticipos para los que declaran anualmente, ¿cómo sería la forma de pago? ¿O mediante qué documento se hace? ¿O hay alguna reglamentación especial? ¿Solamente con el formulario 490?
se hace el anticipo. No, el anticipo tiene que ser con recibo oficial de pago en bancos, necesariamente. Por eso, con ese recibo, digamos, con el recibo normal, simplemente uno anticipa el 30% 30% del año anterior y el otro, y ya el saldo sí presenta la declaración y lo calcula, es decir, la terminación menos los anticipos realizados, pero obviamente anticipo es con recibo oficial de pago en bancos. Sí, sí, esa es declaración. Una pregunta respecto a la retención a la gente que se le aplica a las empresas, hoteles, restaurantes que tienen impuesto al consumo. La base de retención debemos sumar el impuesto al consumo. Es que en otra conferencia estuvimos y nos decían que debíamos sumar el valor del servicio más el impuesto al consumo, y esa es la base para aplicar retención en la fuente. Quisiera aclarar eso en este día, porque nos quedó una duda grande cuando fuimos a otra charla. En el impuesto al consumo, retención a título de que de renta. Retención en la fuente por servicio del restaurante. No, así como se excluye también lo de, no, para nada. O sea, uno tiene que sacar solamente el valor del servicio. Claro. Es que en la otra conferencia nos dieron un tema que quedamos. Aprovecho para aclarar. Una pregunta, los clientes nuestros nos preguntaron, como las tarifas del IVA se redujeron. De retención. O sea, ¿O cuáles? 0, 5, Ya. nos preguntaron por qué nosotros seguimos facturando el 8%. Pues nosotros le contestamos que pues es lo mismo que llega a la facturación del BSP. Pero ¿cuál es la razón de que esa tarifa siga siendo el 8%? No necesariamente dentro de la reforma tributaria. Ahí sí, pero No, explícame un momento. Pero perdón, en el tema de los pasajes aéreos, eso no ha cambiado la tarifa. Sigue siendo el 16, y si es destino nacional, y entonces sobre el 8, sobre la mitad. Eso no ha cambiado absolutamente nada. El IVA siempre es el 16. El más que en el estatuto tributario, el IVA siempre es el 16%. Lo que pasa es que en el tiquete internacional solo se cobra el 16 sobre el 50%. Es el 8. Se calcula sobre el 16. Eso no ha cambiado absolutamente nada. Nada. Es la misma operación en los barcos. Igual. Pero debe ser como el 16. Es que en realidad lo que dices tú es exacto. Ahí no estás hablando de tarifa del 8. Es que el 8 no existe. Es el 50% del trayecto nacional que es el que causa el IVA. Porque del exterior hacia acá no hay IVA. No le puedes dejar como el 8 ahí como informativos, porque realmente es el 16. Exactamente. Pero sobre la base del 52. No es el 8, es el 50 del 16. Inclusive sobre eso una acción popular que pretendía cobrar el 100%, imagínense, pretendían cobrar el 100% del 16 en trayectos internacionales, cuando es solamente el 50 sobre el 16.